De regreso con más, aquí a CIPSE Noticias más temprano, y en estos momentos saludo en la línea telefónica al neurólogo Jorge Salazar, quien nos platicará qué es la inteligencia. Doctor, muy buenos días, un gusto saludarle. Muy buenos días, Gretel. Un saludo para todos en el estudio. Pues es un tema que creo que es de interés el tratar de definir pues qué es la inteligencia, ya que ahora se habla tanto de la inteligencia humana como de la inteligencia artificial, ¿no? Así Que es. cuando hablamos de inteligencia artificial nos referimos a un concepto que tiene que ver con el uso de ordenadores y equipos electrónicos, ¿verdad? Sin saber claramente en qué consiste pues este concepto, pero pues podríamos definirla a la inteligencia artificial como la manera de lograr que una máquina haga lo que hasta ahora hacían mucho mejor los seres humanos. Y desde luego, si hablamos, por ejemplo, de cálculos matemáticos o en capacidad de memoria, pues muchas máquinas son ahora capaces de manejar cantidades industriales, ¿verdad?, de información, de números, y hace mucho que han superado esa capacidad del cerebro en particular, ¿no? Así Sin es. embargo, una cosa es que hablemos de inteligencia artificial, que es esta capacidad limitada pero enorme de manejar información, y otra es hablar de la inteligencia humana, ¿verdad? Que eso yo creo que va a ser muy difícil que la inteligencia artificial pues, pueda imitarla, ¿no?, en el corto plazo. ¿Y qué es la Así es. inteligencia pues humana? Han habido muchos conceptos tratando de definirlas, ¿no? Yo solo voy a mencionar algunos. Por ejemplo, algunos autores hablan de que la inteligencia es la capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes e imprevisibles. Sin embargo, como bien sabemos, existen muchas personas que bajo este concepto podríamos pues catalogar como personas inteligentes y creadoras que están mucho menos adaptadas a su entorno que la inmensa mayoría de la población. ¿Esto a qué se debe, No, doctor? ¿Es algún bueno, factor que pueda tener que, digamos, porque, como bien comenta, ¿no? Muchos se da en la escuela, ¿no? sí, Es que es muy inteligente. O sea, entonces, ¿a qué se debe esto que una persona presente un mayor grado de esto? sí, una explicación puede venir de lo explicado por el psicólogo Howard Gardner, ¿no? Él habla de que en realidad la inteligencia es la suma de múltiples funciones, ¿no? Y que por lo tanto existen múltiples inteligencias, como si tuviéramos, vamos a decir, un mueble con numerosos cajones, ¿no? Y cada cajón va perfectamente ordenado y cumple una función. Por ejemplo, existe una inteligencia lógico-matemática, la capacidad de cálculo, ¿no? Ajá. Existe una capacidad, por ejemplo, lingüística. Hay gente que tiene mucha habilidad para aprender idiomas o para el manejo del lenguaje, entonces decimos que es inteligente. Bueno, en esa área, pues seguramente su cerebro, particularmente la corteza cerebral, que es donde principalmente se asientan estas funciones en el ser humano, pues está más desarrollada. O existe, por ejemplo, una inteligencia musical, ¿no? O también existe lo que denominamos una inteligencia emocional, que hablaba el autor Daniel Goleman de esa inteligencia emocional, que es esta capacidad para reconocer los propios sentimientos y el de las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, no podemos decir de que la inteligencia sea una sola definición o una sola función, sino que son el conjunto de muchas funciones de diferentes áreas de la corteza cerebral, ¿no? Que tiene que ver al final pues, con la capacidad de adaptación. Hay que recordar que una de las principales funciones del cerebro, junto con la capacidad del movimiento, pues es la capacidad de sobrevivir, ¿no? De la supervivencia. Es lo que nos permite relacionarnos con el medio, adaptarnos a ciertas circunstancias y responder a los retos que nos plantea la vida cotidiana. Así es. Doctor, algo igual muchas veces o se sabe, ¿no? De casos de niños que tienen mucha inteligencia, que dicen son muy inteligentes y desde muy pequeños se empiezan a presentar estas características. Esto con el paso del tiempo va incrementando, se van mejorando lo que va aprendiendo. Por ejemplo, que hay niños que podríamos ver que dicen de 12 años que ya van a empezar la universidad o que van a empezar, que se ha escuchado mucho en noticias. Esta
ahora sí que esta característica de los mismos va aumentando con el paso de los años o cuál es la situación aquí? Sí, hay varias teorías, ¿no?, que tratan de explicar, porque es algo que no se ha podido identificar, se sigue estudiando, pero sí definitivamente la edad juega un papel, pero para potenciar la inteligencia, ¿no? Y aquí hay que dividir dos grandes grupos. Existe el grupo de niños y adolescentes sanos y el grupo de niños y adolescentes con algún defecto en la maduración de ciertas áreas cerebrales, ¿no? Como por ejemplo en el caso de los autistas, ¿no? Ujú. Que esa inteligencia emocional de alguna manera pues no está tan desarrollada si lo ponemos en el contexto de un niño sano, ¿no? Entonces, sí, definitivamente son habilidades que se pueden potenciar con el crecimiento y también se pueden potenciar con muchos factores culturales, como por ejemplo la educación en casa, la educación en las escuelas, con la lectura, con la escritura. Pues todas estas habilidades se van desarrollando y van produciendo cambios a nivel cerebral. Y por lo tanto van a mejorar esta inteligencia, ¿no? Esta capacidad que nos va a permitir adaptarnos mejor a los retos que plantea la vida, ¿no? No solo a las exigencias escolares o al hecho de obtener buenas calificaciones o aprender una lección, ¿no? Sino también tiene que ver con los hábitos, con las conductas tan importantes en la convivencia en sociedad. Así es, doctor, sin duda podríamos seguir platicando sobre este tema, pero pues bueno, nuestro tiempo es muy breve. ¿Algo más que quisiera agregar al respecto? No, pues nada más pues, reflexionar sobre el tema, ¿no? Y cómo nosotros podamos potenciar pues el funcionamiento de nuestro cerebro si cuidamos nuestro cuerpo con una adecuada alimentación, pero también si nosotros potenciamos esa capacidad que tenemos de desarrollar toda nuestra inteligencia, pues vamos a poder adaptarnos y responder mejor a los retos personales, académicos que tiene la vida, ¿no?, de las Así es. personas. Así es, doctor. Pues yo como siempre le agradezco mucho el haber platicado con usted esta mañana, deseándole que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, Gretel. Un saludo para todos en el estudio. Igualmente, doctor, un saludo. Hasta la otra semana. Buen Buenos día. días. Pues bueno, ya escuchó este tema importante, la inteligencia, con el doctor Jorge Salazar. Vamos ahora con Humberto López.